Humano. No soy fuerte ni gordo. Por favor, ten piedad, por favor. La expulsaron por ser demasiado fuerte. El humano la miró y dijo, eres perfecta para mis brazos. La expulsaron por ser demasiado fuerte. El humano la miró y dijo, eres perfecta para mis brazos. Los hijos gemelos de Kiryat 9 se desangraban en el horizonte, tiñendo el cielo de la colonia con tonos cobre y fuego. Nubes de polvo se cernían sobre el valle árido, trayendo consigo el amargo olor a metal oxidado y el ardor de la ceniza. Bajo los andamios de hierro de la plaza de comercio del asentamiento, las voces se congregaban como buitres sobrevolando Querrión. Hoy no era ganado. No era maquinaria ni chatarra, ni era ella. Sarín, de los clanes Vedra, atada con esposas de iones que brillaban con un tenue azul sobre su piel, estaba de pie en la plataforma como una reliquia rescatada de una guerra olvidada. La multitud se apretujaba, sus susurros cortando más afilados que cualquier espada. Demasiado grande, demasiado peligrosa. Mira sus hombros como el mamparo de un buque de guerra. Come lo suficiente para 3. Desperdicio de raciones. Ni siquiera apta para reproducirse. ¿Quién reclamaría un monstruo así? La risa inundó la plaza. Ebria de crueldad, Sarín no bajó la cabeza. Se mantuvo erguida, más alta que la mayoría de los hombres que se burlaban de ella. Su piel brillaba tenuemente, escamas bajo la carne, reflejando la luz moribunda como cristal fracturado. Era hija de la fuerza, nacida con huesos más densos que el acero y una estructura construida para campos de batalla que ya no existían. Una vez su padre lo llamó un don. Las estrellas te hicieron irrompible, niña. Ahora su clan la había cambiado por un cargamento de paquetes de comida seca y la promesa de agua limpia. Una voz como un derrame de petróleo llenó la plaza. El supervisor mercante Arbox, con sus 3 mandíbulas rechinando. Al levantar una tablilla, ladró las palabras que sellaron su humillación. Lote 17. Trabajadora, mujer, edad 22 ciclos, resistente, sin probar. Comercio inicial 100 créditos. La multitud se sumió en un silencio que se sintió como un rechinar de dientes. Ninguna mano se levantó. El pecho de Sarín se oprimió, no por miedo, sino por la aguda humillación que la desgarraba. Recordó tener 8 ciclos, levantando rocas el doble de grandes que ella en las laderas de la montaña mientras su padre reía, con el orgullo brillando en sus ojos alienígenas. La fuerza había sido una vez alegría. Ahora eran cadenas. 90 créditos, espetó Arbach. Impaciente. No encontrarás mano de obra más robusta en Kiryat 9. Nada más. 75, podría cargar un núcleo de generador ella sola. 50, luego 50 créditos. Voces burlonas se alzaron de la multitud. Rompería las placas del suelo. Que le dieran una jaula. Llama a la bestia. Nunca pertenecerá a ningún sitio. A Sarín le ardía la garganta. Se tragó el fuego de su vergüenza. El capataz gruñó, con las mandíbulas chasqueando. 30 oferta final. 30 créditos por la fuerza encarnada. La multitud empezó a dispersarse, desinteresada, sus risas resonando en las paredes de acero. Los soles se pusieron, las sombras cortando la plaza en fragmentos irregulares. Por un momento, Sarín pensó que así era como terminaba. Desechada, sin vender, sin reclamar, su valor reducido a polvo. Entonces se oyó el sonido de pasos, mesurados, firmes, sin prisas, sin vacilaciones. Botas golpeando contra el metal con el ritmo de alguien que no teme a nada. La multitud se apartó, murmullos extendiéndose como una onda en el agua. Un hombre avanzó, alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo desgastado por largos viajes. Su rostro estaba medio oculto bajo una desgastada capucha de piloto, pero sus ojos, afilados y grises como frentes de tormenta, cortaban las voces burlonas como si no existieran. Un humano. Pocos humanos vivían tan lejos. Menos aún se comportaban con una autoridad tan silenciosa.
El asentamiento susurraba su nombre como algo peligroso, algo que no debía provocarse. El comandante Kalin Drei, soldado exiliado, superviviente de las guerras Aran, un hombre que rechazó los metales y desapareció en los confines de la frontera. No habló con Arbox. No regateó. Caminó directo a la plataforma, subió a los crujientes escalones metálicos y se detuvo frente a Sarin. La multitud guardó silencio. Su pecho se llenó de desafío, esperando las mismas palabras, la misma burla, el mismo desdén que todas las voces le habían dirigido. En cambio, Kalin se quitó la capucha, la dejó a un lado con serena precisión, con un movimiento fluido, deslizó un brazo por debajo de sus rodillas y el otro por su espalda. Las esposas de Jones chispearon levemente contra su manga mientras la levantaba, sin esfuerzo, como si no pesara nada. Se oyeron jadeos entre la multitud. Alguien dejó caer un frasco de raciones. El silencio era atronador. Sarin contuvo la respiración. Debería haber luchado. Debería haberla empujado. Pero algo en la firmeza de su agarre destrozó sus defensas. No era lástima. No era propiedad. Era respeto. La voz de Kalin era baja, serena, pero resonó por la plaza como un veredicto inamovible. Eres perfecta para mis brazos. Nadie rió. Ni un susurro se movió. Incluso el viento cálido parecía destilar su aliento. Kalin la cargó escaleras abajo, pasando junto al capataz boquiabierto, junto a los aldeanos que se habían burlado de ella. Ni uno solo se movió para detenerlo. Por primera vez en su vida, su escalera. Se sentían impotentes. La plaza, antes llena de burlas, ahora observaba con reverencia como si hubieran presenciado algo sagrado. Y cuando Kalin dobló la esquina de la plaza, Sarin sintió la primera lágrima deslizarse por su mejilla. No de vergüenza, sino de conmoción. La conmoción de haber sido elegida. El puesto de avanzada se encontraba kilómetros más allá del asentamiento, enterrado en los acantilados marcados donde antiguas guerras habían tallado la piedra ennegrecida en agujas dentadas. El deslizador de Kalin zumbaba a solas mientras los transportaba por la cintura. Estrellas emergiendo una a una en el cielo refrescante. Sarin se sentó rígida, el viento alienígena azotando su cabello plateado. Las esposas aún le sujetaban las muñecas, ardían levemente por la restricción. No tenías que llevarme, dijo en voz baja. No me estaba llevando, respondió Kane, con las manos firmes en los controles. Estaba deteniendo un circo, con la mandíbula apretada. ¿Eso es todo? ¿Un espectáculo secundario? Kalin no dijo nada. Metió la mano en la parte trasera del deslizador, sacó una capa de tela sintética doblada y se la ofreció. ¿Para tus muñecas? Ella dudó, luego se la echó encima. Olía ligeramente a ozono y aceite de cedro. No necesito compasión. Bien, dijo simplemente. No la ofrezco. El silencio que siguió no fue denso, sino inacabado, como palabras esperando nacer. El deslizador atravesó los cañones, con los motores resonando en la piedra. Las sombras los envolvieron, luego dieron paso al tenue resplandor de las luces enclavadas en los acantilados. Un puesto de avanzada apareció a la vista, pequeño, construido con placas recuperadas, con torres erizadas de viejos recuerdos provenientes de una chimenea. No era grandioso, ni fortificado, pero estaba tranquilo. Hogar. Kalin aterrizó el deslizador en una plataforma de aterrizaje tallada en piedra. Desembarcó y se volvió hacia ella. Por primera vez, notó la leve cicatriz en su mandíbula, la forma en que sus ojos se posaban no en su cuerpo, sino en su rostro. Entra, dijo. Sarin siguió sus pasos, demasiado ruidosos contra el suelo metálico. El interior del puesto de avanzada era sencillo. Una mesa construida con placas de casco reutilizadas, un armero a lo largo de la pared, estantes llenos de cuadernos de datos y viejos diarios de guerra. Sobre la chimenea, un hueco descolorido aún centelleaba débilmente. Una mujer, humana, de ojos suaves y cabello alborotado por el viento.
Sarin se detuvo. ¿Tu compañera?, preguntó. Kalin se quedó paralizado junto a la estufa donde había estado poniendo una tetera. Su hombro se tensó. Iba a hacerlo, dijo finalmente. Se llamaba Liora. Nos tendieron una emboscada al regresar de su mundo natal. Unos asaltantes querían mi transporte. No lo logró. A Sarin se le hizo un nudo en la garganta. Lo siento. Era pequeña, murmuró Kalin. Decían que no estaba hecha para la frontera, pero tenía fuego. No dejaría que la crueldad quedara sin respuesta. Se giró y miró a Sarin a los ojos. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó en voz baja. No me conoces. La observó. El silencio se prolongó hasta que pareció como si el aire mismo contuviera la respiración. Porque vi algo familiar. No en tu tamaño, en tus ojos. Por primera vez desde su exilio, Sarin sintió que el peso de hierro de la vergüenza se aliviaba, aunque solo fuera un poco. Esa noche, mientras los soles se apagaban y las estrellas se espesaban sobre el cañón, Sarin yacía despierta en un catre demasiado pequeño para su cuerpo. El puesto de avanzada estaba en silencio, pero en su interior, la tormenta seguía rugiendo. La habían expulsado, vendida como si su fuerza fuera una maldición. Sin embargo, allí, en los brazos de un humano, apenas lo sabía. Había sentido algo extraño, algo aterrador. Se había sentido segura. Decían que rompería todo lo que tocara. Pero en sus manos, reconstruyó el mundo a su alrededor, pieza a pieza. La primera mañana en el puesto de avanzada de Kalin se sintió más pesada que las noches de exilio que Sarin había soportado. Se levantó temprano por costumbre, con el cuerpo acostumbrado a un trabajo interminable. El catre crujió bajo ella al ponerse de pie, sus rodillas rozando el techo bajo. Todo allí parecía demasiado pequeño para su figura. La puerta le rozó los hombros, la mesa le llegó a la mitad del muslo y el estrecho lavabo apenas sostenía sus palmas ahuecadas. Se movió con cuidado, temerosa de romper algo, temerosa de demostrar la veracidad de las palabras de su clan. Demasiado grande, demasiado torpe, demasiado. El aire dentro del puesto olía a hierro y humo de leña, una mezcla de tecnología y supervivencia. Sarin entró en la cámara principal, pero se detuvo en seco. Kalin ya estaba despierto, sentado al borde de la mesa con una herramienta extendida ante él. Un rifle, diseño humano, elegante pero abollado, fue desarmado, sus piezas limpiadas con precisión metódica. No levantó la vista cuando ella entró, aunque sintió su conciencia como la fuerza de la gravedad. «Te mueves sigilosamente para alguien a quien llamaban Tormenta», dijo con voz serena, la mirada fija en el cañón del rifle. El pecho de Sarin se encogió. «Me llamaron de muchas maneras, y aún así sigues de pie». Pasó un trapo por el cañón, comprobó la luz y finalmente la miró. Su mirada no era crítica. Era observadora, firme, como si todavía intentara descifrar quién era. «Estoy preparando el desayuno», dijo simplemente, señalando con la cabeza hacia la estufa. No era mucho, solo un guiso de raciones espesado con tubérculos secos. Pero estaba caliente y era la primera comida que compartía con O, que se burlaba de lo mucho que comía. Se sentaron uno frente al otro. El silencio. No era hostil, pero era agudo, con una fuerza tácita. «No me dijiste por qué me trajiste aquí», dijo Sarin, rompiendo el silencio. Kalin masticó lentamente y luego dejó la cuchara. «Porque no dejo a la gente en manos de los lobos». Apretó la mandíbula. «No soy una callejera». «No», dijo, con la voz suavizada casi imperceptiblemente. «Eres alguien a quien el mundo incomprendido». Las palabras le rompieron el pecho. Bajó la mirada rápidamente, ocultando la tormenta que se cernía sobre sus ojos. El día tomó ritmo. Sarin no podía quedarse quieta. Su cuerpo le exigía trabajo. Barría los suelos, cortaba leña recuperada, sacaba agua de los sistemas de recuperación. Kane nunca se lo pidió, nunca se lo esperó, pero tampoco la detuvo. Por la noche,
Comían a la luz de la lámpara. Él le preguntaba qué le parecía la comida. Ella respondía enseguida. Él le ofrecía el último trozo de pan. Ella se negaba. Él asentía sin presionarla. Pero poco a poco cambiaban las cosas. Una tarde, regresó del pozo y se quedó paralizada. La puerta bajo la que siempre se había agachado. Su marco ahora era más alto, extendido con placas soldadas. Otro día, encontró una silla nueva en la mesa, más robusta y ancha, hecha de roble que Kalin había rescatado. Al principio no dijo nada, pero cuando finalmente susurró «Gracias», él solo respondió «Ya era hora de que este lugar fuera para los dos». Por primera vez, Sarin sintió la calidez desconocida de alguien que le hacía espacio. No a pesar de quién era, sino gracias a ello. Aún así, la confianza no le resultaba fácil. A veces sorprendía a Kalin observándola mientras cortaba leña o remendaba ropa rota. No con curiosidad ni burla, sino con respeto, como si estuviera aprendiendo algo tácito. Y, sin embargo, un muro permanecía entre ellos. Ella mantenía la distancia. Él nunca la cruzaba. Una noche, mientras los vientos del desierto aullaban afuera, finalmente preguntó, ¿por qué te temen? Cain se recostó con los brazos cruzados. Porque no bebo. No acepto sobornos. No me someto a nadie más que a los míos. Eso suena a fuerza. Para ellos, suena a amenaza. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la luz del fuego, firmes e inquebrantables. ¿Sabes cómo es eso? Sarin no respondió, pero el silencio entre ellos cambió. Menos distancia, más reconocimiento. A la semana siguiente, Kalin la llevó al asentamiento a buscar provisiones. El mercado bullía de ruido, comerciantes gritando precios, niños zigzagueando entre piernas. El olor a carne carbonizada se mezclaba con el ozono de los transportes que sobrevolaban. Pero en cuanto Sarin entró, las conversaciones se entrecortaron, las miradas se detuvieron demasiado tiempo. Las madres acercaron a sus hijos. «Es una bestia», susurró alguien. «Mira el tamaño de sus brazos». Con razón su clan la vendió. Sarin apretó con más fuerza las cajas de suministros hasta que el metal se deformó bajo sus dedos. La vergüenza le quemó la piel, pero mantuvo la cabeza alta. Entonces, a sus espaldas, se oyó la voz de una niña. «No les hagas caso». Sarin se giró. Una pequeña alienígena, con las trenzas enredadas y las mejillas manchadas de polvo, la miró con ojos blancos y serios. «Tienen miedo porque eres fuerte», susurró la niña. «Pero yo no tengo miedo. Me hace sentir segura». Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Nadie, ni siquiera sus propios parientes, le había dicho esas palabras. Se arrodilló y le apartó el pelo. «¿Cómo te llamas?» «Abría». Sarin sonrió levemente. «Gracias, Abría». La niña sonrió y salió corriendo, pero sus palabras brillaron más que cualquier insulto. Eso por la noche, Sarin paseaba inquieta por el puesto de avanzada. Kalin observaba desde la mesa, afilando una cuchilla. «Estás pensando en irte», dijo. Ella se puso rígida. «Si me quedo, solo despertarán más miedo contra ti». Negó con la cabeza. «No, si te vas, solo quemarán a alguien más». Su voz era firme, definitiva. El silencio se prolongó, pero esta vez no era vacío. Era protector. Una tormenta azotó el desierto la noche siguiente, con relámpagos que fracturaban el cielo. Mientras los vientos azotaban el puesto de avanzada, Sarin se encontró mirando al horizonte, con los músculos tensos. Su gente la había abandonado. El asentamiento le susurraba maldiciones. Seguía en el exilio. Pero cuando se giró, vio a Kalin sentado frente al fuego, con el rostro marcado por cicatrices iluminado por una luz parpadeante. No la miró como si fuera un error. La miró como si estuviera exactamente donde pertenecía. Por primera vez en su vida, el corazón de Sarin no le dolía por el rechazo,
sino por la aterradora idea de que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Decían que su presencia traía desgracias, pero la verdad era mucho más oscura. El enemigo temía su fuerza y temía lo que sucedería si se paraba junto a un humano. La plaza del mercado de Kirat 9 estaba más ruidosa de lo habitual cuando Sarin regresó con Kalin. Los quimes de carga silbaban vapor. Los vendedores gritaban uno sobre el otro. Y el aire olía a especia quemada y ozono. Sin embargo, bajo el ruido, ella lo sintió, el cambio. Las conversaciones se acallaron a su paso. Las miradas se deslizaron hacia ella, luego se apartaron rápidamente. Las madres apretaban a sus hijos. Los padres murmuraban maldiciones en voz baja. Al principio, Sarin lo ignoró. Había aprendido hacía mucho tiempo a convertir la crueldad en silencio. Pero entonces, lo oyó claro como un cristal roto. Monstruo. Mal presagio. Su sombra envenena el suelo. Las palabras cortaban más afiladas que cualquier espada. Kalin siguió caminando, con la postura firme, pero ella vio cómo apretaba la mandíbula, como su mano flotaba cerca de la funda en su cadera. No, murmuró, forzando la voz. Si luchas contra ellos, ganan. Él la miró, sus ojos grises como la tormenta se encontraron con los de ella. Por un momento, la ira en su mirada se suavizó. No por ellos, sino por ella. Más tarde, de vuelta. En el puesto de avanzada, los susurros le resultaron más difíciles de ocultar. La tormenta en su pecho se negaba a acallarse. Se ocupó en sus tareas, afilando herramientas, remendando telas, transportando barras de combustible. Pero, las palabras resonaron. Mal presagio. Veneno. Monstruo. Cuando finalmente se detuvo, le temblaron las manos. Presionó las palmas de las manos contra la mesa, estabilizándose. Kalin, sentado cerca, observaba en silencio. Nunca me verán más que como una maldición, dijo ella. Entonces, deja de esperar su permiso, respondió él. Las palabras la impactaron profundamente. Se giró hacia él, sintiendo un calor creciente en su pecho. Es fácil para ti decirlo. Eres humano. No sabes lo que es que tu propia sangre te venda como una carga. Su mirada se endureció. Se inclinó hacia adelante, sus cicatrices reflejando la luz del fuego. ¿Crees que no conozco la traición? Luché en guerras donde los comandantes vendían soldados por raciones. Enterré a la mujer que amaba porque un tirano quería mi tierra. No me digas que no sé lo que es ser descartado. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. Dos tormentas chocando, probando la fuerza de la otra, Sarin bajó la mirada. Entonces, ¿por qué seguir luchando? Porque si me detengo, dijo Kalin en voz baja. Entonces, los que me hicieron esto ganarán. La semana siguiente, mientras ordenaba cajas viejas en el granero, Sarin descubrió algo oculto. Un juego de pergaminos enrollados, frágiles por el tiempo, escondidos tras una caja de celdas de energía oxidadas. Lo desenrolló con cuidado. Planos, esquemas detallados de la red energética del asentamiento, líneas de riego y defensas exteriores. Pero fueron las marcas en los márgenes las que le dejaron sin aliento. Símbolos, escudos de clanes, sellos corporativos, marcas que no reconoció. Y cuando lo hizo, una espiral negra tallada en un sol rojo. Sintió un hormigueo. Lord Beric. El nombre se pronunciaba solo en susurros. Un señor de la guerra corporativo que controlaba las rutas comerciales de la mitad de la frontera. No regateaba. Consumía. Los puestos de avanzada que lo rechazaron ardían en cuestión de semanas. Kalin había pronunciado su nombre una vez con una amargura que le heló la sangre. Enrolló el pergamino con fuerza y lo llevó a la cámara principal. Kalin estaba sentado afilando un cuchillo. El constante roce del acero contra la piedra resonaba en el silencio. ¿Quién es Lord Beric?, preguntó. El roce se detuvo. La mano de Kalin se congeló a mitad de camino. Vi su marca. Sarin presionó.
Sobre los planos. Está vinculado a este asentamiento, ¿verdad? Durante un largo instante, Kalin dijo nada. Luego dejó la hoja a un lado, con los hombros tensos. Hace 10 años, dijo lentamente. Beric quería esta tierra. Toda. Me ofreció riqueza, protección, poder. Cuando me negué, intentó otra opción. El pulso de Sarin se aceleró. ¿Qué opción? La mirada de Kalin se endureció. Tormentas se avecinaban tras ellos. Le ofreció matrimonio a mi prometida. Pensó que me rendiría si aceptaba. No lo hizo. Y semanas después, nuestro transporte fue emboscado. Asaltantes, dijeron, pero sé quién estaba detrás. A Sarin le dolió el pecho ante la furia silenciosa en su voz. Recordó el hueco sobre la chimenea. La mujer con el pelo alborotado. La mató, susurró. Keina sintió una vez, con la mandíbula apretada, y el sheriff lo calificó de accidente. El silencio que siguió fue sofocante. Sarin aferró el plano enrollado, sus garras clavándose en el pergamino. «¿Volverá?», dijo. «Sí». La voz de Kalin era baja, segura. «Y cuando lo haga, te usará». Levantó la cabeza de golpe. «¿A mí?». «Los rumores ya se están extendiendo». Kalin dijo. «El pueblo no empieza rumores así por su cuenta. Los está envenenando contra ti. Así que, cuando llegue el momento, nadie te defenderá». La comprensión la golpeó como una cuchilla. Los susurros no eran aleatorios. Estaban sentados. Monstruo, mal presagio, maldición. Era la mano de Beric moviéndose en las sombras. Esa noche, Sarin estaba afuera del puesto de avanzada, contemplando el desierto estrellado. El viento le arrancó el pelo, frío contra su piel. Pensó en irse, en adentrarse en el desierto y desaparecer para que el fuego que la dirigía no consumiera también a Kalin. Pero entonces oyó pasos. Kalin se unió a ella, en silencio, hasta que su presencia la tranquilizó como una piedra. «Estás pensando en huir», dijo. Ella no lo negó. «Si me voy, no tendrá motivos para atacarte. Simplemente quemará a otra persona». Se giró hacia él, con una frustración que se reflejaba en su rostro. «¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces». La mirada de Kalin se cruzó con la de ella. Firme, inquebrantable, porque sé lo que pasa cuando nadie te apoya. La tormenta en su pecho estalló. Por primera vez, se permitió mirarlo con toda su alma. No como un ser humano, no como un extraño, sino como alguien que llevaba cicatrices como las suyas. Y por primera vez desde el exilio, se sentía menos sola. Días después, llegó la prueba. El consejo de asentamiento se reunió. Se alzaron las voces en la plaza. Las acusaciones flotaban pesadamente en el aire. Cosechas fallidas, máquinas averiadas, animales enfermos, y toda la culpa recaía sobre ella. «Está maldita», gritó una mujer. «Desde que llegó, nuestra suerte se ha podrido. Nos traerá la ruina a todos», gritó otra. «Despídanla antes de que sea demasiado tarde». Sarin estaba de pie en la parte de atrás, con la cabeza alta, pero el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra era un cuchillo. Entonces Abría, la niña de trenzas enredadas, se deslizó entre la multitud y tiró de la mano de Sarin. «No te vayas», susurró con fiereza. «Si te vas, ellos ganan. Y. Perderé a la única persona que me hace sentir segura». Sarin se congeló. Las palabras de la niña hirieron más profundamente que todo el odio en la plaza. Se había pasado la vida creyendo que era demasiado fuerte, demasiado equivocada. Pero para esta niña, ella era suficiente. No, ella era protección. El pecho de Sarin se hinchó con un fuego que había enterrado durante años. Por primera vez, los susurros no la debilitaron. La forjaron. Y en ese momento, tomó su decisión. No huiría. Lucharía. Y en las sombras de Krat 9, los agentes de Lord Beric reforzaron su control,
preparándose para atacar el puesto de avanzada con fuego y acero. La noche ardía con algo más que antorchas. Habían venido a destruirla, pero en cambio despertaron lo que realmente era. El primer indicio de peligro no fue el sonido de pasos, ni los susurros del viento del desierto. Fue el olor. Sarin se despertó sobresaltada, con las fosas nasales dilatadas. Un hedor acre a combustible quemado se filtraba por los muros del puesto de avanzada, arrastrado por el viento como una advertencia. Sintió una opresión en el pecho. Ya lo había olido antes, años atrás, cuando los asaltantes quemaron las cosechas de su clan y las últimas palabras de su padre quedaron ahogadas por las llamas. Se incorporó. Afuera, un tenue resplandor naranja se reflejaba en las paredes del cañón. Kalin ya estaba de pie, rifle en mano. La miró a los ojos a través de la penumbra de la cámara. No hacía falta decir nada. «Han venido», susurró ella. Él asintió una vez. «Quédate detrás de mí». Casi rió, pero no había tiempo para discusiones. La escaramuza comenzó en los campos de cultivo al borde del asentamiento. Sarin y Kalin corrieron por la ladera rocosa. El resplandor del fuego se hacía más intenso a cada paso. Para cuando llegaron al fondo del valle, el caos ya se había instalado. Figuras se movían en la oscuridad, mercenarios enmascarados con armadura negra, con antorchas encendidas en las manos. Derribaron cercas, dispersaron al ganado y lanzaron bombas incendiarias a los graneros. Los caballos chillaron. Las carretas mecánicas explotaron en una lluvia de chispas. Los aldeanos salieron a trompicones de sus casas, aterrorizados, desarmados. Algunos intentaron resistirse, blandiendo herramientas, lanzando piedras, pero los mercenarios los abatieron fácilmente. Los hombres de Bai. Kalin siseó, levantando su rifle. Sus disparos sonaron limpios y precisos, derribando a 2 atacantes antes de que pudieran incendiar otro almacén. Pero eran demasiados. El corazón de Sarin latía con fuerza. Examinó las llamas. Vio la aterrorizada manada de corceles extraterrestres atrapados dentro del establo principal. Las criaturas se encabritaron y se estrellaron contra las paredes, con los ojos abiertos por el pánico. Si no los liberaban, morirían gritando. Sin dudarlo, corrió. Sarin, ladró Kalin, pero no se detuvo. Se abalanzó contra las puertas del establo. Las vigas crujieron, las llamas le lamieron la piel, el calor le abrazó los pulmones. Con un rugido que le estremeció el pecho, arrancó la puerta de sus goznes y la arrojó a un lado. «Vete», bramó en su lengua materna, con los brazos abiertos. «Corre hacia la noche». Los corceles salieron disparados, atronando junto a ella hacia el desierto abierto. Las chispas le quemaron los brazos, el humo le picó en los ojos, pero ninguna de ellas abatió su determinación. Se mantuvo como un muro entre las criaturas aterrorizadas y los mercenarios que intentaban bloquear su huida. Uno se abalanzó sobre ella con un bastón eléctrico. Ella lo atrapó con ambas manos, lo partió en 2 y lo estrelló contra el suelo. Otro blandió una espada contra sus costillas. Le agarró la muñeca, la retorció hasta que el hueso se quebró y lo arrojó al fuego. Los mercenarios flaquearon. Por primera vez, el miedo brilló en sus ojos. «No está maldita», susurró uno. «Es imparable». Kalin libró su propia batalla a metros de distancia, con su rifle cortando precisos arcos de muerte. Se movía como un fantasma. Cada paso calculado, cada disparo intencional. Sin embargo, incluso en el caos, sus ojos buscaron los de ella, como si el campo de batalla se doblara en torno a su presencia. Cuando ambos se encontraron espalda con espalda entre las llamas de Spam, un ritmo extraño se apoderó de ella. Ella se movía con fuerza bruta, aplastando a los atacantes con sus propias manos. Él fluía con precisión, cubriendo los huecos, abatiendo a quienes apuntaban a sus puntos ciegos. Eran 2 tormentas que chocaban, y juntas eran imparables. Pero el fuego se extendió más rápido de lo que podían luchar.
Los graneros rugieron como montañas derrumbándose, chispas volando alto en la noche. Los aldeanos gritaban, arremetiendo con cubos de agua, pero las llamas devoraban todo lo que tocaban. «El viento está cambiando», gritó Kalin por encima del rugido. «Llevar el fuego al asentamiento». Sarin examinó el campo. Los graneros estaban demasiado cerca de las casas. Una chispa, una ráfaga de viento, y toda la colonia sería ceniza. Lo vio. Luego, un muro de ganado de 30 metros de largo, podrido y medio derrumbado por el tiempo. Si caía, podría formar una línea de ruptura, impidiendo que el fuego se propagara a las casas. «Harán falta 10 hombres», dijo Kalin con gravedad, leyendo sus ojos. «Y luego me llevará a mí». Antes de que él pudiera detenerla, cargó. Sus músculos se tensaron, sus garras se clavaron en la primera viga. Con un rugido que resonó como un trueno, la arrancó. La madera crujió, las astillas le cortaron los brazos, pero no se detuvo. Los aldeanos la miraron conmocionados mientras arrancaba viga tras viga de la tierra, moviéndose con una fuerza increíble. Los mercenarios intentaron derribarla, pero el rifle de Kalin los abatió antes de que la alcanzaran. Finalmente, con un último esfuerzo, clavó el hombro en la pared. Toda la estructura crujió, se estremeció y luego se derrumbó con un estruendo ensordecedor, estrellándose contra el suelo en una barrera atronadora. Las llamas alcanzaron la línea de freno y chisporrotearon, dispersándose inofensivamente en la tierra. El fuego se detuvo. Por un instante, hubo silencio. Solo el crepitar de las brasas moribundas y las respiraciones entrecortadas de los supervivientes exhaustos. Y entonces, los aldeanos comenzaron a vitorear. Sarin permanecía empapada en sudor que le manchaba la piel, con una viga rota aún aferrada en la mano. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. Las mismas personas que la habían llamado maldita ahora la miraban con asombro. Gratitud, respeto. Un ranchero dio un paso al frente con el sombrero en la mano. «Salvaste mi granero», dijo simplemente. Otro la siguió. «Salvaste a mi familia». Una niña corrió hacia ella, abrazándola. Sabía que no eras un monstruo. Sarin se quedó paralizada, con la garganta apretada, las lágrimas escociéndole los ojos. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Kalin. Estaba maltrecho, magullado, su rifle humeaba, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. «No está maldita», dijo en voz alta, y su voz se oyó entre la multitud silenciosa. «Ella es la razón por la que seguimos en pie». Nadie discutió. Nadie susurró. Uno a uno, los aldeanos asintieron, algunos quitándose los sombreros, otros acercándose para tocarle el brazo con suavidad, con reverencia. Por primera vez en su vida, Sarin sintió el peso de la pertenencia calar en sus huesos. Los mercenarios huyeron en la noche, con sus antorchas apagadas. Pero la batalla no había terminado. Desde las sombras de la cresta, una figura observaba un paso. Un esquime negro, con una capa carmesí y acero, sus ojos brillaban con cruel diversión. Lord Vic había enviado a sus peones para ponerla a prueba, para ver si los rumores de la prueba del gigante exiliado eran ciertos. Y ahora, viéndola derribar muros y dispersar a sus soldados como insectos, sonrió. Ella no era una maldición. Era el poder encarnado, y el poder debía poseerse. Mientras su deslizador se desvanecía entre las dunas, con la luz del fuego desvaneciéndose tras él, Beric susurró para sí mismo: «Se arrodillará o arderá». Esa noche, bajo las estrellas fracturadas de KYTH9, Surin se sentó junto al fuego en el exterior del puesto de avanzada de Kalin. Le temblaban las manos, no de agotamiento, sino de la tormenta que la embargaba. Los había salvado. Se había probado a sí misma. Pero al hacerlo, se había pintado una diana en la espalda más grande que nunca. Kalin se sentó a su lado, en silencio, observando el fuego. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente,
susurró, volverán. Sí, dijo Kalin. Y la próxima vez, no se esconderán en las sombras. Sus ojos se volvieron hacia él, inquisitivos. ¿Por qué seguir a mi lado? Ya perdiste una vez por culpa de alguien lo suficientemente fuerte como para despertar su odio. La miró fijamente. Porque esta vez, no voy a perder. Ni tú, ni este mundo, no otra vez. El silencio entre ellos ya no era distancia. Era una promesa. Y mientras el fuego crepitaba, Sarin se dio cuenta de que ya no temía ser demasiado. Por primera vez, creyó que podría ser suficiente. La llamaban maldición. Pero al final, se convirtió en la razón por la que se mantuvieron firmes. La sala del consejo estaba abarrotada. Todos los aldeanos de Kirat 9 habían acudido, atraídos por el miedo y la curiosidad. El aire estaba cargado de tensión, las antorchas silbaban humo contra las vigas de acero, las sombras se cernían sobre los rostros nerviosos. Al frente, Lord Beric se erguía como una estatua tallada en la crueldad, su capa carmesí derramándose por los escalones, su sonrisa afilada como una espada. Tras él, mercenarios acorazados se alzaban, con los ojos brillando tenuemente desde las viseras de sus yelmos. Esta es la enfermedad que albergas, se burló Bayik, con una voz empalagosa que se oyó a través del silencioso salón. Señaló con una mano enjollada a Sarin. Esta abominación, expulsada por su propia sangre, vendida por migajas, ahora envenena tu colonia con su presencia. Tú la llamas fuerte, yo la llamo corrupción, murmuraron entre la multitud. Miedo, duda, viejos prejuicios resurgiendo. Sarin estaba cerca del fondo, elevándose sobre los aldeanos, con el pecho oprimido. Sentía todas las miradas sobre ella, algunas llenas de incertidumbre, otras de vergüenza, otras aún con una esperanza desesperada. Kalin estaba a su lado, con la mano cerca de su arma, su mirada gris tormenta fija en Bayik. Pero él. Antes algunos la llamaban extraña, ahora la llamamos un regalo. Sarin de los clanes Vdra, te damos las gracias. La multitud rugió. Sarin parpadeó con fuerza, con la garganta apretada. La habían vendido como ganado. La habían ridiculizado, maldecido, rechazado, y ahora pertenecía. Cain dio un paso al frente entonces, sosteniendo algo en la mano. Un brazalete de plata delicadamente grabado, desgastado por el tiempo. Mi madre lo usaba, dijo en voz baja, aunque su voz se oía. Se lo dio a mi hermana. Cuando falleció, lo conservé, pensando que nunca encontraría a alguien lo suficientemente fuerte para usarlo. No fuerte de brazos, sino de espíritu. Se giró hacia ella, con la mirada firme, inquebrantable. Nunca fuiste demasiado. Siempre fuiste perfecta para este mundo, para esta vida y para mí. La multitud guardó silencio. Con manos cuidadosas, Kalin le colocó el brazalete en la muñeca. La plata reflejó la luz de la linterna que brillaba contra su piel escamosa. Sarin lo miró, luego lo miró a los ojos, y por primera vez, sonrió. No la sonrisa cautelosa de la supervivencia, ni la máscara cortés de la resistencia, sino una sonrisa sincera, amplia, espontánea, radiante. La multitud estalló en vítores. Los niños tiraron de sus brazos. Las mujeres la invitaron a bailar. Los hombres le dieron palmadas en los hombros como si siempre hubiera sido parte de ellos. Por primera vez, nadie la llamó demasiado grande. Nadie la llamó maldita. La llamaron suya. Esa noche, mientras la música llenaba el aire y los aldeanos bailaban bajo las estrellas, Sarin estaba junto a la hoguera, con Kalin a su lado. La pequeña Abría tiró de su mano, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Bailas conmigo?, preguntó la niña. Sarin rió, sacudiendo la cabeza. No soy muy buena bailarina. Kalin se acercó, su voz cálida contra la noche. Derribaste un muro y salvaste un mundo. Creo que puedes dar unos pasos. Sarin lo miró. A la niña, a los rostros de un pueblo que una vez la había maldecido y ahora la acogía.
Y se dio cuenta de que había encontrado algo más que libertad. Había encontrado un lugar. Tomó la mano de Abría. Tomó la de Kalin. Y juntas entraron en el círculo de la luz del fuego, en el ritmo de la música, en un futuro que una vez creyó imposible. Ni un monstruo, ni una carga, ni demasiado. Ella era exactamente suficiente. La N.